sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Después de que Jungkook dijera en el último live grupal que ya sabía lo precioso que era Taehyung para él, mientras este decía que necesitaban separarse una vez para poder ver el valor del otro cuando se volvieran a reunir, me hizo saber que Jungkook realmente no mentía, ya que siempre fue el primero en hacerle saber lo mucho que apreciaba cada detalle de él y lo mucho que le gustaba admirar hasta las cosas más pequeñas. Desde que Taehyung dijo que el lenguaje Tay-Tay aparecía cuando su corazón iba demasiado rápido y no podía hablar bien, Jungkook le hizo saber que Taehyung era el mejor hablando. 나 옛날에 멤버들한테 고민 상담할 때 너무 심장박동수 너무 떨려가지고 말을 잘 못했던 때가 있었거든요. 그래서 그거 고쳤습니다. 다 나왔잖아 그거 그래서. 나 이제 거를 그냥 장난 아니에요. 형이 이제 제일 말 잘하잖아. O cuando Taehyung realmente estuvo hablando en dicho idioma porque estaba nervioso, y Jungkook no dudó en decirle que el lenguaje Tay-Tay era realmente fascinante y me hizo confirmarlo. 아미분들도 그렇죠. 뭐 왔나 본데요? Porque hasta el momento en el que Taehyung decidió hablar con este lenguaje propio y nadie pudo comprender enteramente lo que quiso decir mientras hablaba hacia la cámara, Jungkook estuvo ahí para decirle que lo había entendido completamente, como la persona que siempre supo el valor que tenía Taehyung y lo mucho que no necesitaban separarse para que lo notara. 소소한 소행사 되시길 바랍니다. 소행사가 뭔데? 소확행? 소확행. 너무 오랜만에 써서 소확행이 되시길 바랍니다. 나도 알아듣겠는데. Pues la realidad que siempre vimos de esto es lo mismo que Taehyung confirmó tiempo atrás, cuando le dijo a Jungkook que no podría vivir sin él, y se siguiera confirmando incluso ahora. Después de ver cómo susurró para sí mismo que también quería hacer fuerzas especiales luego de escuchar los motivos por los que Taehyung quería ir ahí, demostrando que ni siquiera la distancia impediría poder ver el valor que se tenían el uno al otro. 저만 믿으십시오. 아 근데 아쉬운 게 이게 진짜 열심히 뭔가 준비했는데 El hecho de que incluso cuando Taehyung prometió volver sano y salvo del servicio, y Jimin se encargaba de decirle que si alguien quería meterse con él, que simplemente se diera la vuelta y se fuera, porque según los objetivos que Taehyung quería cumplir al hacer algo tan difícil como eso, era volverse una mejor versión de sí mismo. Jungkook simplemente pudo susurrar con la cabeza hacia abajo, que Taehyung simplemente no se lastimara una vez estuviera allá, demostrando una vez más su preocupación y cuidado hacia él, a pesar de las circunstancias. 여튼 비유하자면 이렇고 건강하게, 튼튼하게, 강하고. 다치지 말고 그러니까 다치지 말고. 네. 많이들 걱정 많이 하실 것 같은데 다치지 않으면 저희 뭐 조심히 잘. Y aunque esto es básicamente algo que pasó hace demasiado tiempo, siempre podré recordar cómo Jungkook cambió la letra de la canción Crystals Now para decir quiero abrazar a Tay-Tay una vez más antes de que desaparezca, quedando justo para el momento en el que sus caminos se separarán, pero siempre volverán para mostrar aún más el valor de cada persona, aunque Jungkook sepa lo precioso que es Taehyung para él sin necesidad de la distancia. Ya que hasta el último momento, y aunque esto no puede considerarse como una confirmación real, a pesar de lo que muchos dicen en redes, realmente es bastante asombroso cómo Jungkook pudo darle like a un TikTok en el que parecía que Taekook estaba coqueteándose en el edit que una ARMY hizo, el live que Jungkook realizó el pasado 8 de diciembre, pues la forma en la que Taehyung graciosamente alza las cejas y se toca por encima del labio para luego ver a Jungkook aventando un beso hacia él, antes de recibir un guiño, definitivamente te hace pensar demasiadas cosas. Pues no es la primera vez que vimos a Jungkook darle like a ciertas cosas que relacionaban a Taekook como tal, por lo que haber visto específicamente ese edit que gritaba a Taekook coqueteándose por todos lados, claro que confirma que su For You page es exactamente igual al mío. Por otro lado, a través de la carta que Taehyung escribió en Weverse como forma de despedida, en el que nos puso bastantes fotos para recordar cada momento que Taehyung vivió con los chicos y su era en solitario de la Yover, también pudimos notar una en particular junto a Bam en el sofá de la sala de Jungkook, ya que si recuerdan cuántas veces pudimos ver el mismo sillón en los lives de Jungkook, podrán notar que es exactamente el mismo,
por lo que fue bastante lindo haber visto esto como antes, y confirmar siempre lo juntos que están y lo mucho que todos se van a extrañar en estos 18 meses. Y aunque sé que la mayoría ha estado pidiéndome en comentarios que no deje de seguir subiendo videos, a pesar de que Taekook no será demasiado activo como antes, tengan por seguro que haré lo mejor que pueda, para esperarlos hasta el día de su regreso. Claro que habrá un vacío y claro que a pesar de las circunstancias, seguimos confirmando que Taekook no va a dejar de quererse tanto como lo hacen ahora. Y que aunque Jungkook no necesite de la distancia para aceptar cuán importante es Taehyun, nos hará notar a todos nosotros cuánto podemos apreciarlos a ellos. Y el hecho de que hasta el último momento Taekook se despidiera en una videollamada el día 10 de diciembre mientras ambos mostraban su cabeza rapada y nos dejaran saber que estarían apoyándose siempre, será uno de los momentos más valiosos para nosotros, pues el hecho de que ambos estuvieran sin camisa y posando graciosamente para la captura fue lo mejor que nos pudo pasar entre tanto caos. Diciendo en la foto que Hyun entraría primero y deseándole todo lo mejor a Jungkook antes de enlistarse al día siguiente, enloqueciendo a todos los Taekook shippers en un solo rato y trayendo consigo una foto grupal que además de habernos alegrado un poco, pudimos ver a Taekook juntos en ambas y a todo Bangtan reunidos para despedir a Taehyun y a Namjoon en su ingreso. Luego Jungkook realizó su último live horas después del enlistamiento de Taehyun y Namjoon, donde contó que se había despedido de ellos y había ido a comer y a limpiar algunas cosas que quedaban pendientes en su hogar, por lo que había hecho el live un poco más tarde de lo prometido. Así que minutos después, solo dijo que su corazón y mente se sentían un poco dudosos en ese momento, y que solo debía de dormir bien para prepararse el día de mañana, mientras se despedía de ARMY y nos recordaba cuánto nos iba a extrañar hasta el día de su regreso. Y aunque estos 18 meses serán duros para todo el fandom, sabemos gracias al último live que Jimin también hizo el día de hoy, que tendremos tour, conciertos y mucha música juntos una vez que todos regresen, y podremos apoyarnos en las fotos y los lives que ya se nos han compartido, así como la dicha de saber que tuvimos a Taekook juntos y haciendo travesuras hasta el último momento, como la forma de hacernos saber que ambos saben lo valiosos y preciosos que son el uno para el otro.